Hola amigos, soy Jocelyn de JSLN Zero Limits, la magia del viajero sin límites. Origen de la fuente, blog 2. Aquí vamos a hablar sobre la realidad en que vivimos. Esta está hecha de querer respuestas, pero no necesitamos respuestas, necesitamos es despertar. Recuerde que esta información nos la están facilitando de seres de la dimensión etérea de los mundos mentales de Alpha Centauri. La primera experiencia consistió en tener conciencia de su existencia. La llamaron vida. En un principio, esta se generaba por movimientos incontrolados, pero a través de las vivencias, fueron dominándolos y uniéndolos a un nuevo elemento llamado deseo, que a su vez produjo otro al que denominaron ritmo. Este se desarrolló con cadencia y armonía, creando con ello la vibración. Y este elemento generó los colores. Cada uno de estos tenía un significado diferente. Y cuando los infinitos colores comenzaron a surgir, los hijos pensamientos descubrieron de dónde procedían. Observaron pequeños y minúsculos cristales que chocaban y se fundían entre sí formando figuras. Ellas surgían por el deseo, el ritmo, la vibración y el color. De esta manera nació un nuevo elemento llamado forma. Luego, el ser pensamiento comenzó a ordenar y clasificar este conjunto de elementos a través de sus propias experiencias. Cuando unió los elementos unos con otros, obtuvo resultados insospechados, que podían ser de gran utilidad o de menos utilidad. De esta forma se creó la diversidad que correlacionó los datos creando el conocimiento. El cúmulo de información activó el entendimiento y juntando los dos generó la recopilación y la continuidad. Este resultado formó la causa y el efecto. Y todo ese compendio informativo creó la sabiduría. Hasta aquí, el ser pensamiento estaba muy satisfecho de su investigación y trabajo. Se sentía pleno de esperanza porque estaba cumpliendo con lo que se había propuesto, ordenar de forma perfecta esa creación que crecía cada vez más. A medida que mezclaba los elementos, nuevas experiencias surgían con mayor o menor utilidad. El ser pensamiento, abocado a tanta responsabilidad, no percibía ni daba importancia a las creaciones de menor utilidad. Simplemente las archivaba, acumulándolas como desecho de la creación. Fue tanta la concentración de esos elementos desechados que comenzaron a ocupar espacios destinados para los elementos útiles. Así y todo, continuaron sin darle importancia y dejando para más adelante la solución del problema. Ignorancia. No tenían el conocimiento de que algún día esas creaciones se volcarían contra ellos. Los seres pensamientos que se encargaban de mantener todo en orden y sobre todo los que se encontraban muy cerca
de esos elementos relegados comenzaron a mostrar síntomas de desorden, falta de continuidad, debilitamiento y lentitud. Se enfermaron. Lo que ellos no sabían era que ese cúmulo de elementos descartados corroía, oxidaba, aniquilaba y transformaba lo sutil en denso, lo claro en oscuro, el ritmo en aritmia, las vibraciones altas en vibraciones bajas, etc. Asustados, los seres pensamientos no sabían lidiar con ese problema. No tenían los recursos ni el entendimiento para ello. Comenzaron a tratar de rectificarlo realizando miles de experimentos, pero sin ningún resultado. Mientras tanto, el principio único continuaba creando desorbitadamente, ajeno a toda esa realidad. En vista de esos problemas, los seres pensamientos tuvieron que clasificar y ordenar nuevamente la realidad. Habían surgido elementos contrarios y desconocidos. Ellos entendieron que esos elementos, a pesar de ser afines, no se podían mezclar porque no eran iguales. Mientras uno enfermaba porque era de colores oscuros, sin cadencia ni ritmo y daba resultados nefastos, el otro poseía ritmo, cadencia y colores claros. Los tuvieron que clasificar y separar. Los llamaron energía de resultado positivo y energía de resultado negativo. Los seres pensamientos del resultado negativo se sentían impotentes y desesperados. Comenzaron a percibir que sus reacciones ya no eran las mismas. Su energía de pensamiento se había descontrolado. Ellos habían sido creados perfectos a imagen y semejanza del Creador. Y ahora la fealdad y la distorsión estaban invadiéndolos. Ya no podían trabajar y ordenar. Sensaciones nuevas se iban apoderando de ellos. Ya no reaccionaban igual que los otros. Con pena y dolor, los seres pensamientos que se habían mantenido sanos y útiles tuvieron que separarse de ellos, pues esa negatividad los podía contagiar. Antes de separarse, los pensamientos útiles colocaron un cristal con toda la información dentro de la pineal de sus hermanos enfermos. Este cristal recopilaba toda la sabiduría que ellos tenían, toda la esencia del conocimiento y entendimiento, para que ellos jamás olvidaran y, si algún día llegaban a curarse, pudiesen recordar que eran hijos del principio único, que salieron de él y que regresarían a él. Cuando los seres pensamientos fueron separados, sensaciones horribles y vibraciones densas se posesionaron de ellos. El ritmo emitía ruidos espantosos, los colores dejaron de brillar y la oscuridad los envolvió. Sus formas se retorcieron de dolor, rabia e impotencia. Sensaciones totalmente desconocidas los invadieron. Se había creado un universo paralelo, totalmente contrario y diferente del que conocían y al que estaban acostumbrados. Cuánta soledad, cuánto dolor. Perdidos en la oscuridad de sus propios pensamientos, se sintieron abandonados, separados del centro y de su amado Creador. Los seres pensamientos positivos y útiles luchaban por recuperarlos. Nuevas experiencias surgían. Se usaron infinidad de métodos y técnicas, mas fue inútil. Muchos se ofrecieron voluntariamente para experiencias de cura que no lograron su cometido. A pesar de tanta soledad y dolor, los seres pensamientos separados sintieron que dentro de ellos un elemento desconocido, la fuerza. Era un elemento nuevo que los impulsó a continuar y los llamaron supervivencia. Sintieron que aún existían los conocimientos adquiridos, que el entendimiento del deseo no había desaparecido de sus pensamientos y que tal vez, con lo poco que restaba, ellos podrían liberarse de esa situación aparentemente sin salida. Pensaron que lo primero que debía hacer era no desaparecer, sino, por el contrario, vivir. Si el principio único los había creado a su imagen, entonces ellos lucharían con todos los medios disponibles
para ocupar un lugar de esa creación. Así pues, se unieron, se reconocieron y juntaron importantes datos que cada uno de ellos aportó. Clasificaron las informaciones y las distribuyeron en grados y jerarquías. Separaron aquellas que se encontraban en peores condiciones de aquellas que estaban mejor, porque eran estas últimas quienes se encargarían de continuar. Aún podían hacerlo. Estaban conscientes de su realidad. Sabían que se encontraban distorsionados, sin luz del conocimiento, sin ritmo ni frecuencia. Apenas percibían los colores, mas ellos lucharían y no se dejarían vencer. Más aún, después de haber experimentado la grandeza de la creación y de su creador, el principio único. Sabían que habían perdido el paraíso, su cielo y su luz. Fin del blog número 2. Gracias amigos.